Entonces, como recordarán, en la primera unidad vimos una introducción de los vectores. Ahora vamos a hacer operaciones con los vectores. Vamos a arrancar con la suma de vectores. Suma de vectores. Para ello existen dos métodos, el método gráfico y el método analítico. Estudiemos pues el método gráfico. En el método gráfico tenemos que graficar los vectores. Por ejemplo, dados dos vectores, el vector A y el vector B. El vector A y el vector B. Con el método gráfico, pues, tengo que trazar un sistema de coordenadas. Entonces, yo cojo el vector A, entonces el origen, el inicio de este vector, coloco en el inicio en el origen del sistema de coordenadas. Entonces cojo con la misma longitud. Por ejemplo, aquí tiene 14 centímetros. Entonces cojo 14 centímetros y lo pongo aquí. Este es el vector A. Y con la misma dirección. ¿Sí? La misma dirección. Mido aquí y mido aquí también. ¿Sí? Ahora, ¿cómo dibujo este vector B? Cojo el punto final del vector A y lo coloco el vector B de tal manera que este, por ejemplo, mide 10 y cojo los 10 a partir del punto final del primer vector. Y este es el vector B. ¿Sí? De tal manera que si yo sumo los vectores A más B, me va a dar otro vector C, un vector resultante, que también lo puedo llamar R, el vector resultante R. Y si yo uno el punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector, me va a dar el vector resultante. Entonces, este es el vector resultante, utilizando el método gráfico. ¿Estamos? Entonces, fíjense que aquí se forma un triángulo. Entonces, este método gráfico es también conocido como el método del triángulo. Método del triángulo.
¿Sí? Método de triángulo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Inge, buenas noches. Buenas noches, Inge. ¿Estamos? En confianza, por favor, pregunten. Activen sus micrófonos, me pueden preguntar. Dicen buenas noches, ¿me escucha? A ver, hable un poquito más alto, se le oye, no se le oye muy bien. ¿Me escucha? Sí, ahí le escucho. Listen, buenas noches. Disculpe, ¿cómo sabemos la medida del vector A y del vector B en el ángulo? ¿Cómo le saca el valor? Eso está, por eso les digo, con escala. Como es un método gráfico, la escala está determinada, ustedes cogen y miden con una regla, ¿sí? En mi caso, cojo los 14 centímetros y ubico aquí los 14. Esta inclinación también es de dato, cogen con ayuda de un graduador, por ejemplo, de dato, θ vale 30 grados por decir algo. Entonces, cogen un graduador y miden 30 grados de aquí para acá, ¿sí? Y obtienen la inclinación. Asimismo, con el ángulo, con el vector B, ¿sí? El ángulo, la dirección es este. ¿Cuánto vale? Por decir algo, 210 grados. Entonces, cogen con el graduador hasta aquí 180. Para llegar a 210, cogen 30 grados más, perdón, desde aquí. Cogen 180 más 30, 210 y con el graduador ubican los 30 grados y trazan el vector B. ¿Sí? Y así mismo cogen. En mi caso vale 10. Cogen 10 y trazan. Finalmente, unen el punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector y ese es el valor del vector resultante. Entonces, gráficamente ustedes en un papel milimetrado pueden hacer eso. ¿Sí? Dicen, buenas noches, dicen. Sí, buenas noches. Disculpe, soy Carrasco. Yo tengo una pregunta también, dicen. O sea, ya cuando usted mande a resolver lo que son los problemas, usted nomás va a enviar lo que es la flecha y nosotros tenemos que medir y trazar las líneas. Claro, yo ¿O les cómo doy se los datos. resolvería? Sí, exacto, yo les doy los datos. Por ejemplo, el vector A mide, por ejemplo, el vector A tiene 15 centímetros, 30 grados. El vector B tiene 40 centímetros, 200, pongámosle 200, 300 grados. ¿Ya? Entonces, ustedes cogen el vector A desde el... Hagamos ese ejemplo ya para que quede de una vez comprendido. Entonces, arrancamos. ¿Qué hacemos primero? Dibujamos los ejes coordenados. Dibujamos X y Y. Dibujamos el vector A. Tiene 15 centímetros, 30 grados. Como ustedes saben, en la primera unidad, este vector está en coordenadas polares. Y cuando esté en coordenadas polares, es fácil dibujar el vector. Tiene 15 centímetros, cojo
Primero, la dirección, 30 grados. Cojo con mi graduador, mido 30 grados, por ejemplo, y aquí hasta acá 30 grados por aquí. ¿Ya? Y con una regla, cogen 15 centímetros y trazan los 15 centímetros. En mi caso está por aquí. 15 centímetros es 5, 10, 15 centímetros. Hasta ahí. Entonces ese es el vector A. ¿De acuerdo? 15 centímetros, 30 grados. Ahora dibujo el vector B. El vector B será este. Mucha atención. Cojo el vector B. Aquí dibujo un sistema de coordenadas arbitrario en el punto final del vector A. Entonces aquí es arbitrario esto, auxiliar, que me permita dibujar el vector B. Entonces cojo 300 grados. ¿Cuánto es 300 grados? Si está aquí 180, 90, 180, 270 y 30 grados más. Está por aquí, con el graduador. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, 90, 180, 270, 30 grados más son 300 grados. Ahora cojo 40 centímetros, tiene. Esto no me dio. Me da por acá. Hagámosle otro ángulo para poder dibujar. Pongámosle, a ver, que caiga en este cuadro, 270, 180, 240 grados. Ya, con 240 grados. Ahí sí me sale. Entonces, 240 grados. 90, 180, más 60, por aquí. Entonces, el vector B tiene 40 centímetros. Entonces, cojo con la regla 40 centímetros. No mucho, también 40. Dámosle 10 nomás. Cojo 10 centímetros, fíjese. 10 centímetros por aquí. Entonces, este es el vector B. Llega hasta aquí. Ese es el vector B. Entonces, el vector resultante, ¿cuál es? Ojo, el punto inicial del primer vector y cojo el punto final del segundo vector y uno esos puntos. Y ese es el vector resultante. ¿Sí? Sí, Lisa, ahí está muy clarito. Gracias. Perfecto. Sí me quedó claro. Inge, yo tengo una pregunta. Dicen, A ver, dígame. para subrayar el vector B, tengo que hacerle en la forma en la que me vaya a quedar en forma de triángulo, porque no le puedo poner en otra dirección, ¿no? Claro, depende de la Depende de dirección de los los... lados. ¿Sí? Depende de la dirección de los vectores. De este ángulo. Por ejemplo, si hubiera dicho que es 150 grados, es por aquí más o menos. Por aquí, digamos. Y cojo los 10 centímetros.
¿Ya? Si fuera 150 grados aquí. Entonces, el vector B, el resultante, perdón, sería este. ¿Sí? Cojo el punto inicial del primer vector con el punto final del segundo vector. Ya le hice, gracias. Ok. Ahora veamos el método analítico. Me voy a ayudar este ejemplo para explicarles el método analítico. ¿Sí? Entonces, veamos el método analítico. Método analítico. Ah, ya borré. ¿Me pueden ayudar dictando otra vez? El vector A y B. El vector A, 15 centímetros, 30 grados. 15 centímetros. 30 grados. ¿Ya? ¿Y el vector B? El vector B es 40 centímetros. No, 10 era. Le cambié a 10. Ya, 10 centímetros a 240 grados. ¿Ya? 240 grados. Fíjense, ahora vamos a hacer el método analítico. Método analítico. Para resolver por el método analítico, mis vectores tienen que estar en los vectores base. ¿Sí? Entonces, tengo que transformar estos vectores que están en coordenadas polares a vectores base. ¿Cómo hago? Si recuerdan, en la primera unidad vimos que un vector en función de sus vectores base es AXY más AYJ. ¿Sí recuerdan? ¿En dónde? AX es igual a A por el coseno de teta y AY es igual a A por el seno de teta. Entonces, con eso podemos transformar nuestro vector en coordenadas polares a vectores base. Veamos. Cojamos el vector A y el vector B y transformemos en sus vectores base. Entonces, el vector AX en este caso es igual a A por el coseno de teta. Entonces, AX es igual. A es el módulo, mide 15. Por el coseno de 30 grados. Y AX vale 15 por el coseno de 30 grados, que es 0.87, me parece. ¿Sí? Coseno de 30 grados. Sí, 0.87. Entonces, AX es igual a 15 por 0.87. 13.05. Centímetros. ¿Sí? Porque estoy utilizando centímetros. Ahora, AY es igual a A por el seno de 30 grados. Por el seno de teta. Entonces, AY es igual a A. ¿Cuánto vale A? 15, el módulo. 15 por el seno de 30 grados. Entonces, AY es igual
15 por el seno de 30, que es 0.5. Entonces, A sub y es igual a 15 por 1/2, 7.5 centímetros. Entonces, ya tengo el vector A en función de sus vectores base, que es 13.05 y más positivo salió, allí positivo, más 7.5 J. Lo mismo hacemos con el vector B. Listen, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué transforma en el coseno los 30 grados a 0.87 y en el seno los 30 a 0.5, Listen? ¿Cómo transforma eso? Con ayuda de la calculadora, pues, coseno de 30 grados vale 0.87 y el seno de 30 grados vale 0.5. Si usted aplica eso en la calculadora, le va a dar esos valores. Ya les. Gracias. Ok. Entonces, hacemos lo mismo con el vector B. Entonces, Bx es igual a B por el coseno de teta. Bx es igual a B. ¿Cuánto vale B? 10. Por el coseno de 240 grados. Entonces, Bx es igual a 10 por el coseno de 240 grados, que es menos 0.87. No, menos 0.5. ¿Sí? Por menos 0.5. ¿De dónde? Pues Bx es igual a más por menos, menos. 10 por 0.5 es 5 centímetros. Entonces, Bx es menos 5 y... ¿Sí? Ahora, la componente en y del vector B es igual al módulo del vector B por el seno ahora. Y no se olviden, siempre X coseno, Y seno. Y BY es igual. El módulo B, ¿cuánto vale? 10. Por el seno de 240 grados. Entonces, B sub Y es igual $10 por seno de 240 grados es igual a menos 0.87. Entonces, BY es igual, más por menos, menos. 10 por 0.87 es 8.7 centímetros. Entonces, el vector B es la componente en Y menos 8.7 J. ¿Ya? Una vez que ya tengo los vectores en función de los vectores base, hago lo siguiente. A más B es igual. Sumo sus componentes en X. 13.05 menos 5.0 en Y. Más, ahora vamos a J. 7.5 menos 8.70 en J. De tal manera que A más B
es igual 13.05 menos 5, tengo 8.05 en I, y aquí 7.5 menos 8.7, 7.5 menos 8.7, 1 menos 1.2, menos 1.2 J centímetros. Entonces la resultante es igual, A más B es igual a la resultante de coordenadas 8.05 y menos 1.2 J. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora, comparemos este resultado con el resultado en el gráfico. Si nos fijamos bien, la componente X de la resultante es positivo. Fíjese, positivo. Si yo trazo entonces, este es la componente en X y la componente en Y. Fíjese, la componente en X vale 8.05. Si yo cojo y mido de aquí hasta acá, tiene que darme 8.05. ¿Sí? Veamos. Vean, 8, no les miento. 8 puntos y un piquito más. 8, ahí está el 8. Ahora lo mismo con el 1.2. Menos negativo, vean, hacia abajo. Si yo cojo y mido, tiene que ser 1.2. Tiene 1.8, pero eso es debido a la escala en la que yo realicé a mano. Yo hubiera hecho en un papel cuadriculado, pues me hubiera dado también menos 1.2. Entonces, esas son las ventajas del método analítico. Da un resultado exacto. Ahora, el ángulo, la dirección. El ángulo del vector resultante es este. Va del eje X positivo en sentido antihorario hasta el vector. Ese es el ángulo θ. Gráficamente, ustedes con el graduador lo pueden obtener. Con ayuda del graduador lo pueden obtener. Pero analíticamente, ¿cómo obtengo ese valor de ese ángulo? Atención, por favor. El ángulo, pues, va a ser igual al inverso tangente entre la componente en X de un vector, perdón, componente en Y sobre la componente en X del vector. Entonces, con esta expresión puedo encontrar la dirección del vector. En nuestro caso, para este ejemplo, ¿cuánto vale? Voy a borrar esto. Entonces, la dirección θ
es igual al inverso tangente. ¿De quién? De la componente en Y. ¿Cuánto vale la componente en Y? Menos 1.2 sobre la componente en X, 8.05. Y esto es igual al inverso tangente de divido 1.20 dividido para 8.05 menos 0.15. Y esto me va a dar un valor de 1.20 dividido para 8.05 perdón, cojamos el sin signo, sin el signo. Me da un valor de 8.47 grados. Aproximado a 8.5 grados. Entonces, pero ese ángulo, ¿cuál es? Ese ángulo es este de aquí. Este pequeñito, este alfa. Si yo cojo sola, no le tomo en cuenta los signos, ¿sí? Alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ese ángulo siempre me va a dar con el que está medido, con el que está formando con el eje de las X. El vector resultante con el eje de las X. ¿Sí? Este resultante que está en rojo es el ángulo formado con el eje de las X. ¿Sí? Ese alfa pequeñito de ahí. De tal manera que la dirección del vector resultante es si nos fijamos bien, ahora sí, con los signos de las componentes, tenemos, ¿en qué cuadrante cae este vector? En el cuarto cuadrante, y esa es una señal que mi ángulo va a caer, el ángulo teta, en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque tiene más X y menos Y, o sea, va aquí. Entonces, el ángulo va a ser igual, teta 360 grados menos alfa. Y teta es igual a 360 grados menos 8.5. De donde teta es igual 360 menos 8.5. 351.5. Grados. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Lisen, disculpe una pregunta. ¿Cómo le sacó el 8.47 grados? Para hacer esto, necesitamos de la ayuda de la calculadora. Si ustedes se fijan, en su calculadora hay esta función, tangente a la menos 1. No sé si pueden observar ahí. Ah. La tangente.
Ahí en amarillo dice tangente a la menos 1. Ya, ¿Sí? sí, Ahí está tangente y arribita dice tangente a la menos 1. sí. Entonces, con esa función de la calculadora, puedo sacar el ángulo. Sí, tomen en cuenta sin los signos. Para hacer esto, no tomen en cuenta los signos. Directamente positivos. De tal manera que el ángulo alfa va a estar formado siempre entre el vector y el eje de las X. ¿Sí? Entonces, teta 351.5 es todo esto. Entonces, en resumen, para sacar la dirección, voy a borrar esto. Entonces ya está demostrado que gráficamente y analíticamente obtengo el mismo resultado. Entonces, en resumen, yo tengo el eje de coordenadas, la dirección, tengo X, Y. A manera de resumen, si mi vector resultante cae en mi primer cuadrante, ¿sí? La dirección va a ser esta, o sea, el alfa. En este caso, en el primer cuadrante, alfa va a ser igual a teta. En el segundo cuadrante, este. Si mi vector resultante cae en el segundo cuadrante, el alfa va a ser este. Y teta va a ser igual a 180 grados menos alfa. ¿Sí? 180 menos este ángulo. Si la resultante cae en el tercer cuadrante, por aquí, digamos, la resultante, el ángulo alfa va a ser este. Alfa. Y teta va a ser igual a 180 grados más alfa. ¿Sí? 180 más este ángulo alfa. Y si la resultante cae en el cuarto cuadrante, alfa va a ser este ángulo. Y teta va a ser igual a 360 grados menos alfa. Como en el caso que nos salió anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Y pues aquí es alfa. ¿Sí? Alfa.
Este método analítico sirve para cuando tenemos más de 2 vectores. Y para utilizar el método gráfico, cuando tenemos más de 2 vectores, utilizamos el método del polígono. Sí, y eso lo voy a explicar rapidito para que entiendan. Método del polígono es utilizado cuando se tiene más de 2 vectores. Asimismo, con la ayuda de una regla y un graduado, podemos realizar este método. X y Y. Entonces, me dan un vector, cojo un vector A, cualesquiera, que tiene módulo vector A. Me dan otro vector B, por ejemplo. Un vector B está por acá. El vector B. Me dan un vector C también. Vector C está vector C. Y un vector D. Por acá. Vector D. Que es el vector A. Ahora, ¿cuál es el vector resultante? El vector resultante está dado por la suma del vector A más B más C y más D. Entonces, ¿cuál es mi primer vector? El vector A. Punto inicial del primer vector, este. Punto final del último vector, este. Entonces, el vector resultante es aquel que une esos dos puntos, el inicial con el final. Y ese es el vector resultante. ¿Sí? Y pues la dirección, cojo con el graduador y mido desde aquí hasta acá. ¿Cuánto es? Teta. Mido con el graduador en un papel milimetrado. ¿Sí? Ese es el método del polígono para sumar vectores. Método analítico, pues tenemos que transformar esos vectores en sus vectores base. Y pues, como gráficamente vemos que cae en el cuarto cuadrante, vamos a tener este ángulo alfa. Y para sacar teta, vamos a hacer que es 360 grados menos alfa. En donde alfa es igual a la tangente a la menos 1 de la componente en y de la resultante dividido para la componente en x de esa resultante. Siendo Rx, Ry las componentes del vector resultante.
son estas. Rx mide esta distancia y Ry es esta distancia. Ry. Si se fijan muy bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo, este de aquí, este de aquí. Si saco la tangente de este ángulo alfa, tangente de este ángulo alfa es igual, cateto opuesto, ¿cuánto vale este cateto opuesto? Ry. Sobre cateto adyacente, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Rx. ¿Sí? Entonces despejo el ángulo alfa, y el ángulo alfa es igual a tangente a la menos 1 de aquí pongamos, aquí le voy a escribir. Alfa es igual tangente a la menos 1 de Ry sobre Rx. A manera de resumen. ¿Sí? ¿Estamos, estimados estudiantes? ¿Preguntas, por favor? Pregunten nomás, dudas que tengan. Bien, queridos estudiantes, entonces doy por concluida la clase. Les agradezco por su atención y nos veremos en la próxima clase. Listen, disculpe, ¿cómo ¿Sí? nos fue en las evaluaciones, Listen? Ya revisé sus evaluaciones. Ya Vale. creo que han de haber revisado ustedes. Entonces, de forma general, están bien, generalmente, pero deseo que su caligrafía mejore, su escritura, ¿sí? Recuerden que su evaluación deben presentarme de la mejor manera. Las tareas lo mismo. Yo quiero que estén en orden. Ya, Listen. Disculpe, gracias. Ok.